Buenas tardes. Me contó un rector de la Universidad Complutense de Madrid, Rafael Pujol, que un día, antes de clase, se le acercó un joven con el desparpajo con el que ahora estamos hablando del rector de la universidad. Se acercó al joven y dijo: oye, ¿tú vas a contar algo o nos vas a poner diapositivas? Entonces, Pujol se quedó traspuesto un momentito y dice: pues mira, voy a contar algo poniéndote diapositiva. Entonces, yo voy a contar algo sin poner diapositiva, para que esté claro, sabiendo a lo que me arriesgo. Porque Santa Teresa dijo que hasta el más miserable de los mortales le debería estar permitido el beneficio de la siesta, cosa que no ha ocurrido con vosotros. No han permitido el beneficio de la siesta, por lo tanto, yo no soy responsable y tengo que pedir perdón porque Sonia y yo nos tenemos que ir de aquí a las 7:30 en punto para ser capaces de tomar un ave, ¿no? Lo siento muchísimo. Le pedí a Loles que dijera que era bético, pero no lo ha dicho. Pero yo quiero ser coherente, porque yo soy bético, pero no soy antinada. Entonces soy bético porque ser bético es una filosofía de vida, y si no, esto lo entenderéis fácilmente. El man que pierda del Betis no existe en ningún otro lugar del mundo. Viva el Betis, man que pierda, es la mayor afirmación. La mayor afirmación que hay. No hay otra igual, no hay otra igual. Fijaos si es importante los organizadores de este congreso que han sido capaces de ponernos un filósofo en nuestras vidas. Fijaos si es importante lo de poner un filósofo en nuestras vidas. No es ninguna tontería, ¿eh? Otro rector, de Salamanca, y yo escribí un artículo que se llamaba Kierkegaard y la cosa, le regalaron, cuando estaba recién nacido, un jabalí pequeñito que vivió con él hasta que tenía prácticamente un año. Y el jabato le seguía a todas partes y se dejaba acariciar y le decía Kierkegaard, le puso Kierkegaard, como era filósofo. El rector le puso como el filósofo danés, ¿no? Y dijo Kierkegaard, iba y venía, hasta que un día le dijeron vete lejos y Kierkegaard desapareció. Pero el rector pensó que los filósofos deberían cambiar su imagen. Sabéis que la imagen de la filosofía es un búho, y querían cambiarlo, él quiso cambiarlo por un jabalí. Porque dice que los jabalíes, al final, como los filósofos, están todo el día hociqueando, buscando las raíces, buscando las raíces, buscando las raíces. Después, el rabo del jabalí tiene forma de interrogante. Y por último, los filósofos gruñen como los jabalíes. Entonces, esto era hermoso. Se quedó sin Kierkegaard, pero la historia es bonita. Hemos comido juntos en Robles, Jesús Conil, Domingo García Marzá y yo, que somos amigos de hace mucho tiempo, y hablábamos de los títulos que se habían puesto. Ética de la responsabilidad social en los servicios de salud es casi un oxímoron, no llega a ser un oxímoron, pero es casi, ¿no? Y por eso yo os quería contar una cosa, mirad, para que no pensemos que es que lo inventamos todo en el siglo XXI. Hace 2050 años, más o menos, Cicerón escribió un libro, después de un largo periodo de reflexión, que se llamaba De Officis, sobre los deberes. Un libro que dedicó a su hijo Marco y que en el fondo era una especie de gran epístola moral en la que le ponía a su hijo sus profundas convicciones éticas. Y decía Cicerón que cuando uno tiene conocimiento de las 4 virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, debería ser capaz de regirse por otras 3 cosas fundamentales. La primera era la honestidad como parte de la conducta vital. La honestidad como parte de la conducta vital. El segundo, si vivimos en comunidad, y vivimos en comunidad, la solidaridad. Algo que ya había dicho antes Aristóteles, y antes de Aristóteles Anaxágoras, ¿no? Y después mucha más gente. Y en tercer lugar, la participación activa en la vida de la ciudad. La participación activa en la vida de la ciudad, algo que de otra forma mencionó Jesús Conil antes, ¿no?
Bueno, si os parece, volvamos al siglo XXI. Hace 15 años, el día 27 de marzo, mi hijo mayor, que se llama Juan José, estaba en Washington con 20 y muy pocos años, haciendo un stage en el Banco Mundial durante un año, y nos avisaron de que estaba prácticamente muerto como consecuencia de una tromboembolia pulmonar doble y masiva. Nunca fumó, nunca se drogó, nunca bebió alcohol, era deportista, pero por una cuestión genética los pulmones se le inundaron. Y llegó al hospital, como hacen las cosas los americanos, al Washington Hospital Center con una ambulancia, con la policía y con los bomberos, porque lo descubrieron en el suelo, en el apartamento donde vivía, ¿no? Y cuando llegó a la puerta, me llamaron por teléfono porque la cuestión era: o hay dinero en metálico, o hay tarjeta de crédito, o hay un seguro médico, y si no, tu hijo se morirá como un perro en la puerta del hospital. Esta historia, que es una de las cosas duras que nos pasaron a la familia hace algún tiempo, se la conté a Domingo hace una semana en Castellón, que fui a dar una conferencia, y dijo Domingo: le sacaremos partido a ese tema, pensando en estas jornadas, ¿no? Así que ahí lo dejamos. Lo dejamos porque en este mundo yo creo que donde la irreverencia ha tomado carta de naturaleza, porque aquí lo que triunfa hoy es lo zafio y lo vulgar, y si no, poner la televisión, hay una falta de desconfianza brutal. Es verdad que los médicos están ahí, el universo sanitario está en segundo lugar de la confianza en el mundo, pero Edelman acaba de publicar un informe hace no más de un mes, y todas las principales instituciones, incluidas las ONGs, suspenden por vez primera en España. Los que más, los políticos, obviamente, ¿no? Con ello, algún día se cumplirá esa promesa de Borges que dice en el cuento El informe de Brody: algún día los ciudadanos mereceremos no tener gobernantes. Y yo creo que es verdad, algún día mereceremos no tener gobernantes. Bueno, estamos en ese momento de la irreverencia, en ese momento del olvido, en donde yo creo que hemos olvidado que hace 30 o 35 años la cultura del esfuerzo, la cultura del trabajo, la cultura de la decencia era lo que de una u otra forma nos inspiraba. Y desafortunadamente, como reconoció Zygmunt Bauman, una sociedad sólida, profundamente sólida, que fue creada, lo recordaba antes Jesús, después de la Segunda Gran Guerra, y que nos permitía creer a todos que teníamos unas columnas que nos iban a dar trabajo, salud, seguridad social, soluciones habitacionales, como ahora se dice, duraría todo el tiempo. Nos hemos dado cuenta de que no dura todo el tiempo. La sociedad se ha vuelto líquida. Es más, yo creo que se ha sobrepasado a lo que Bauman decía de sociedad líquida. La sociedad en este momento es volátil. No sabemos lo que va a pasar mañana. No sabemos qué va a ocurrir pasado mañana. No sabemos qué va a ocurrir dentro de 2 meses. Y cuando eso ocurre, muchas veces se confunden progreso con velocidad. Y cuando se confunde progreso con velocidad, uno empieza a buscar atajos. Y los atajos normalmente nos llevan por precipicios y en muchas ocasiones hacen que nos despeñemos. Yo tenía un recorte desde hace un mes de una entrevista que le hicieron a un señor que se llama Robin Lowell Batch, que es genetista que trabaja en Reino Unido, en el que criticó duramente al famoso JK, el doctor Frankenstein, el físico responsable del nacimiento de la primera bebé modificada genéticamente para hacerla resistente al SIDA, que salió en todos los periódicos, ¿no? Y si hay un ejemplo de la confusión entre progreso y velocidad, probablemente lo que hizo JK, al que, además de criticar duramente el señor Lowell Batch, dice
dice, él quiso dar el gran salto. Él quiso saltarse el progreso, acudir a la velocidad y hacer, aunque se estaban haciendo ensayos en adultos, meterse directamente con los niños. Y además no se lo explicó a la familia y faltó a la transparencia, que es uno de los conceptos que me han estado repitiendo hoy a lo largo de la tarde. Fijaos, yo la tesis doctoral que hice, que fue sobre responsabilidad social, propuse que la responsabilidad social era sin estorbarse el conglomerado de tres conceptos. Un concepto que tiene que ver con la obligatoriedad, que es cumplimiento de la ley, comportamiento ético, transparencia, eso es obligatorio. Sin cumplimiento de la ley y de cuántas obligaciones se derivan de la ley, de transparencia y de comportamiento ético, no podemos hablar de responsabilidad social. El segundo concepto sería el del compromiso, en el que también tiene que ver cómo tratamos a todo y cada uno de los stakeholders. Se refirió el hermano Etallo a eso en su intervención. Adela Cortina habla de afectados en vez de stakeholders, pero bien, afectados, stakeholders son todas las personas que de uno u otro interés, de una u otra forma tienen interés en la empresa, en la institución, en lo que fuere, ¿no? Y por último, y en tercer lugar, algo que debería ser aconsejable y que tiene que ver con que empresas o instituciones donen voluntarios, presten voluntarios o donen cantidades de dinero para la realización de cosas que nos importan a todos, ¿no? Bueno, yo creo que el ser transparente, que es una de las cosas que primero tendríamos que hacer, está en la base probablemente de la responsabilidad social. No porque la transparencia sea hoy un imperativo social, sino porque cuando uno maneja dinero público o dinero privado en nombre de otro, su obligación es dar cuenta de lo que hace con ese dinero. Pero también, cuando no hablamos de dinero y hablamos de gestión, es nuestra obligación dar cuenta de lo que estamos haciendo. Y cuando hablamos de la salud, que es uno de los derechos que se consagran en la Carta Universal de los Derechos Humanos, artículo 25, todavía es mucho más importante ser transparente. El artículo 3 de la nueva era de la responsabilidad social, que son los objetivos del desarrollo sostenible, también refleja esta perspectiva de la salud, ¿no? Toda persona tiene derecho, tiene 71 años esta carta, a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. La salud y el bienestar, la vida buena que dice Adela Cortina en sus libros. Algo que recogieron las constituciones americanas del siglo XIX, la Constitución francesa del siglo XIX y del siglo XVIII, y nuestra Constitución, la famosa PEPA de 1812, que en el artículo 13 habla que el deber del gobierno es procurar el bienestar de los ciudadanos. Eso dice nuestra Constitución de 1812. Bueno, desde esa perspectiva, a mí me parece que, yendo a aquel informe famoso Belmont que hablaba de la necesidad de que hubiese transparencia o de la necesidad de que hubiera consentimiento informado, y ahí, de una u otra forma, se consagra el temido consentimiento informado, yo creo que es muy importante que seamos capaces de sacar adelante, a partir de la responsabilidad social, los principios que tienen que ver con el mundo de la salud y de la experimentación, ¿no? El primero es el respeto a las personas, se ha mencionado antes, como seres autónomos o como seres que son autónomos y pueden serlo. El segundo, el de la beneficencia, lo mencionó Jesús, no en el sentido de caridad, sino en el sentido de hacer buena la vida de los demás. Y el de la justicia, lo ha mencionado Domingo García Marzá muchas veces, ¿no? Yo creo que la ética es, desde la dignidad y desde el compromiso y desde esta perspectiva no académica, la búsqueda de principios, la búsqueda de valores, la búsqueda de cosas que nos sirvan para ser mejores aquí y ahora, en este momento,
y que en conjunción con principios que son universales y que van desde la honestidad, la igualdad, la educación, la democracia, permiten que todos tengamos una vida mejor. Yo creo que tendríamos que ser capaces, 3 minutos, tendríamos que ser capaces de ir buscando la ética práctica, porque el mejor tratado de moral es el tratado de la razón práctica, como decía en algún momento Aristóteles, ¿no? Bueno, desde esta perspectiva yo creo que la responsabilidad social de la salud pasa por 2 principios. El evitar el uso caprichoso del ser humano para lo que fuere, me da exactamente igual, y que los avances biomédicos y vuestro propio trabajo, sacrificado y duro trabajo de cada día, sirva para beneficiar a la salud y hacer que la vida sea un poco mejor, desde la responsabilidad. Yo me aprendí de memoria hace mucho tiempo un párrafo de un discurso que el Premio Nobel de Literatura William Faulkner pronunció el 15 de mayo del 52 y que hablaba sobre estos temas. Y dice este párrafo, y con eso acabo, de eso hablo, la responsabilidad, no solo el derecho y el deber de ser responsable, sino la necesidad de ser responsable si se quiere permanecer libre. El deber del hombre, el individuo, cada individuo, de ser responsable de su acto, pagar sus propias cuentas, no deberle nada a otro hombre. Eso nos debería servir para iniciar la gran revolución pendiente, que es la revolución de la ética, pensando en otra cosa que dijo Séneca, que cuando hablamos de hombre, homo homini sacra res, el hombre es cosa sagrada para el hombre y vosotros lo sabéis mejor que nadie. Muchas gracias.